Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy con una comunicación desde Quito, Ecuador, con el exasambleísta Fernando Balda, un nombre que seguramente algunos de ustedes han escuchado porque ha estado en las noticias en los últimos días a propósito del proceso que podría terminar con la condena al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, por secuestro. Vamos a entender de qué se trata este caso y por qué está relacionado con Colombia. Por eso saludamos al exasambleísta ecuatoriano Fernando Balda. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Pongamos en contexto lo que pasó brevemente. Cuando usted se vino a Bogotá, creo que fue año 2012, con su familia, ¿por qué lo hizo? Yo escapé de Ecuador porque sobre mí pesaba una condena de 2 años de prisión por una entrevista que había dado en un canal de televisión acá en Ecuador, denunciando un caso de corrupción. Luego pues me radiqué en la ciudad de Bogotá y allí estuve alrededor de 2 años hasta que un día pues fui secuestrado, específicamente el 13 de agosto del año 2012, por un grupo de 5 individuos que se desplazaban en un vehículo Toyota Prado 5 puertas. Me arremetieron contra mí a golpes, me subieron a la fuerza y gracias a Dios un taxista que transitaba por la zona vio el secuestro, llamó a otros taxistas por sus radios de comunicación y también a la policía, que activó el Gaula, el operativo antisecuestro, que terminó con mi rescate luego de 1 hora y media de haber permanecido plagiado por mis captores. Antes de seguir con la narración de la historia, usted dice que llegó a Colombia huyendo de una condena que tenía por haber denunciado un caso de corrupción. ¿Qué tenía que ver ese caso de corrupción con el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, de quien usted en sus inicios fue copartidario? Sí, de hecho, como la mayoría de los ecuatorianos, en el año 2016 apoyamos una promesa de cambio. Luego yo me separé, después de haber estado 1 año acompañando al expresidente Correa en su gobierno, me separé toda vez que vi traicionados los principios que nos llevaron a apoyar ese proyecto político. Es decir, el gobierno empezó a demandarse con evidentes casos de corrupción, a incumplir el objetivo de hacer prevalecer los principios democráticos en el Ecuador. No compartí con ello y me dediqué a ser un fuerte crítico del gobierno, un detractor. Y dentro de mi ejercicio político me dediqué a denunciar varios casos de corrupción, no solamente aquel por el que se me condenó, que fue donde denuncié un peculado, arrogación de funciones y tráfico de influencia dentro de la presidencia de la República. También les recuerdo que fui yo quien denunció la existencia de un diario de alias Raúl Reyes, donde se hablaba de los vínculos del gobierno de Rafael Correa con el grupo terrorista FARC. También denuncié algunas evidencias que demostraban que un subsecretario del gobierno de Rafael Correa estuvo gestionando aportes de este grupo terrorista a la campaña de Rafael Correa y también aportes de narcotráfico. Eso, entre otras denuncias, yo creo que causaron alguna animadversión que llegó al punto de que desde el gobierno se cometieran estos execrables actos en mi contra y que hayan viajado a cometer un delito transnacional desde un país a otro, creo yo, violando también la soberanía de Colombia. Usted, mientras vivió en Colombia, ¿qué hizo? ¿A qué se dedicó? Bueno, yo he sido un autodidacta del marketing político. Me dediqué a vincularme con amigos políticos a los cuales les ayudé en varias campañas. También pues ha sido público y notorio que tengo una buena relación con los amigos del Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien acompañé también en varias actividades en Colombia. Dentro de mi permanencia ya sin hacer proselitismo político, evidentemente, pero sí dentro de foros de opinión. Ya. ¿Y a qué personas les ayudó con sus campañas políticas en Colombia? Bueno, yo colaboré con algunos candidatos que estuvieron en el Meta, otros candidatos que estuvieron también en algunos pueblos pequeños cerca de Bogotá, dentro de lo que me daba mis posibilidades como ciudadano para tratar de subsistir, para mantener a mi familia. Yo viajé allá con 4 hijos, con mi esposa, con mi suegra,
y pusimos una empresa que estuvo registrada legalmente en Colombia que se llamó Global Consultores, la cual pues evidentemente después de mi deportación a Ecuador quedó allí abandonada y nunca pudimos progresar más con esa compañía. ¿Me puede decir algunos de los nombres y partidos de las personas a las que ayuda en sus campañas? Preferiría mantenerlos en reserva ya que con ellos yo tengo acuerdos de confidencialidad. Ya, pero todo fue dentro de lo legal, porque no se podría saber. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, casi todos mis actos han sido públicos y notorios. Les recuerdo que en aquella época yo participaba mucho de varios foros de opinión, asistía a paneles, a entrevistas con medios de comunicación nacionales en Colombia y siempre tuvimos una vida pública. De hecho, por eso al expresidente Rafael Correa le fue fácil ubicarme en Bogotá. Bueno, hablemos entonces de ese frustrado secuestro. Usted nos narró ya qué fue lo que pasó, pero entiendo que pocos meses después usted termina en Ecuador porque termina deportado de Colombia hacia Ecuador. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, una vez que yo he sido rescatado por el Gaula en Colombia, la policía, junto con la fiscalía, capturaron a los autores materiales de mi secuestro. Estos 5 autores materiales confesaron, contaron toda la historia, cooperaron con la Fiscalía de Colombia e indicaron que quienes los contrataron fueron 3 agentes de inteligencia de los servicios de inteligencia de la policía ecuatoriana, que eran Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Diana Jessica Falcón Querido y Jorge Armando Espinosa Méndez. Indicaron que estas reuniones se llevaron a cabo en el Hotel Capital, en el Hotel Sheraton, y la Fiscalía recabó los videos de las cámaras de seguridad en donde se ve allí a los autores materiales junto con los agentes del gobierno ecuatoriano. Una vez que la Fiscalía colombiana determina las responsabilidades, dictó una sentencia de 60 meses de prisión y los implicados en este momento se encuentran guardando prisión. Entiendo que tal vez un par de ellos han salido ya con medidas sustitutivas, pero una vez que hay una sentencia ejecutoriada en Colombia, en donde hay un hecho consumado y la sentencia es por el delito de secuestro, no por supuesto ni intento de secuestro, es decir, el secuestro se consumó, la Fiscalía de Ecuador solicita a Colombia, le remite el expediente completo. Cuando la Fiscalía de Ecuador se da cuenta de que este caso ya es materia juzgada en Colombia y que los determinadores habrían viajado desde Ecuador, se inician las pesquisas y la investigación acá en mi país que dieron por conclusión que efectivamente estos 3 ecuatorianos eran quienes habían viajado a Colombia para contratar a estos 5 colombianos, entre ellos a un suboficial del ejército colombiano, todos radicados en Puerto Tejada, Cali. Sí, antes de entrar a los detalles del caso en Ecuador, ¿cuándo es que empieza esa investigación? Porque a usted lo deportan unos meses después de ese secuestro frustrado y usted estuvo en la cárcel en Ecuador. Al mismo tiempo estaba ya abierto el proceso por secuestro contra estas personas ecuatorianas que participaron presuntamente en ese secuestro en Colombia. Sí, aquí sucedió algo muy extraño que nos causó mucho dolor a mi familia y a mí, y es que a pesar de que la Fiscalía colombiana tenía resuelto el caso, a pesar de que el gobierno nacional, el gobierno de Juan Manuel Santos, conocía del caso de mi secuestro, las autoridades, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, las autoridades migratorias, y que yo había tenido reuniones tratando el tema de mi secuestro con las autoridades de todos estos estamentos colombianos. Sin embargo, aunque el gobierno de Juan Manuel Santos sabía que desde mi país se me perseguía, me deportaron y me entregaron al gobierno de Rafael Correa para que me encarcele, violando mis derechos humanos, violando específicamente la Carta Interamericana de los Derechos Humanos que establece que ninguna persona puede ser deportada, así sea su país de origen, cuando en este se lo persigue por sus opiniones políticas o donde su vida se encuentre en riesgo. Ambas situaciones se cumplían en mi caso y sin embargo fui deportado. ¿Por qué? Yo creo que hubo una alianza entre Juan Manuel Santos y el expresidente Rafael Correa para tratar de encubrir, de parar las investigaciones que la Fiscalía colombiana ya tenía adelantada. ¿Y cuándo entonces es que empieza la investigación contra las personas los oficiales del gobierno o de la policía ecuatoriana o de inteligencia ecuatoriana que están implicados en el caso? ¿Al mismo tiempo que usted estaba en la cárcel o ya cuando Rafael Correa sale del gobierno?
empezaron en enero de este año, específicamente el 28 de enero de este año. Yo había puesto la denuncia estando en la cárcel desde el mes de abril del año 2013. Normalmente cuando uno pone una denuncia aquí en Ecuador, la Fiscalía tiene 15 días de plazo para llamar al denunciante a reconocer firma y rúbrica y que se inicie el proceso en una indagación previa y luego una instrucción fiscal. Sin embargo, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, que era una persona muy allegada al expresidente Correa, jamás me llamó a reconocer firma y rúbrica y mantuvo mi denuncia escondida bajo el lodo de la impunidad, a pesar que la Fiscalía colombiana en varias ocasiones solicitó a través de cartas rogatorias que la Fiscalía de Ecuador coopere a través del Departamento de Cooperación Internacional para dar con el paradero de los hoy detenidos. Tuvo que salir el fiscal Chiriboga para que un nuevo fiscal, el fiscal Carlos Vaca Mancheno, reabra el caso y me llame a reconocer firma y rúbrica. Este fiscal estuvo pocos meses ocupando el cargo y ahora el actual fiscal general de la Nación, Paul Pérez Reina, es quien tiene el caso por tener el expresidente Rafael Correa gozar de fuero de Corte Nacional. Es decir, solamente lo puede investigar y acusar el fiscal general y procesar la Corte Nacional de Justicia. Bueno, pero para el entendimiento aún más claro de la audiencia, en el secuestro que usted vivió en Colombia por algunas horas, o no sé cuánto, menos de una hora quizá duró, por ese secuestro no solamente están condenados los colombianos que participaron, sino que están en prisión los ecuatorianos que habrían participado. Me confirma si están ellos ya condenados o no, pero falta establecer la responsabilidad del presidente o expresidente Rafael Correa, que es por eso es que el caso ha vuelto a ser mediático, porque entonces ahora pues se deja ya en manos de la Corte de Justicia de su país tomar la decisión de si se puede iniciar un juicio en contra del presidente Correa o no. ¿Es así? Efectivamente, los 3 agentes que contrataron a la banda de colombianos están presos ya aquí en Quito, en una cárcel de esta ciudad. ¿Condenados o no? Aún están con prisión preventiva. Están siendo en este momento investigados, pero por lo menos uno de ellos, el cabecilla, Luis Raúl Chicaiza Fuentes, se ha declarado culpable del delito de secuestro y se ha acogido a algo que acá en mi país se llama la cooperación eficaz. Como para que lo entiendan en Colombia, la cooperación eficaz es un mecanismo jurídico que le permite al procesado lograr un atenuante en su pena siempre y cuando colabore con elementos probatorios que puedan demostrar la vinculación de quienes estuvieron en la cadena de mando arriba de él para la comisión del delito, es decir, de quienes dieron las órdenes. Y eso es lo que ha hecho Raúl Chicaiza. Entre los elementos que ha entregado son por lo menos 80 horas de grabación de conversaciones que él tuvo con el exministro del Interior, con el exsecretario nacional de Inteligencia y con un grupo de personas del alto gobierno, en donde directamente el secretario nacional de Inteligencia de ese entonces, el doctor Pablo Romero Quesada, le indica a Raúl Chicaiza que por disposiciones del expresidente Rafael Correa se habrían ejecutado algunas órdenes tendentes a mi secuestro. Es más, le indica claramente que el presidente Correa está preocupado porque una vez que yo he sido rescatado, esto se está volviendo mediático y para evitar eso tenían que desacreditar a la víctima, tenían que desacreditarme, inventarse contra mí delitos y hacer parecer a Raúl Chicaiza como un agente de policía héroe que había ido detrás de un peligroso criminal a Colombia. Esos audios ya son parte del proceso y hay muchos audios más que comprueban la autoridad intelectual del expresidente Rafael Correa, a los que no me puedo referir todavía por ser parte de una indagación reservada y estoy en este momento bajo juramento con respecto al contenido de esos audios. Sí, Fernando, quiero hacer referencia a unos trinos que ha puesto el expresidente Rafael Correa desde Bélgica, donde él se encuentra desde que salió del gobierno. Respecto a este caso, el más reciente, que ha sido puesto hace aproximadamente una hora al momento en que grabamos esta entrevista, que son las horas de la tarde, dice: el presidente comunicándose con un policía para organizar un secuestro, puntos suspensivos, brillante, entre signos de admiración, realmente ya insultan nuestra inteligencia, contamos los días para que presenten las, entre comillas, pruebas. Y luego cita una frase del músico Calle 13, algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo. ¿Qué comentario le merece un trino como este? Mire, es que no solamente hay las pruebas del testimonio del Chicaiza y de los audios.
Existen viáticos que fueron entregados a varios agentes de inteligencia que ya confesaron que el presidente Rafael Correa les dispuso órdenes directas en su despacho para que viaje a Colombia y me den seguimiento, reporte mis actividades y le reporte directo al presidente mi ubicación. Esos viáticos fueron emitidos desde la Secretaría de la Presidencia de la República y la que firma los viáticos es la doctora María Luisa Donoso, quien en ese entonces fungía como la secretaria del presidente Rafael Correa. Además de eso, existen cheques de la Dirección General de Inteligencia de la cuenta de gastos reservados, girados a nombre de Raúl Chicaiza, el autor confeso de mi secuestro, y que ha dicho que ese dinero le fue entregado precisamente para ejecutar la operación. Pero una de las cosas también mucho más graves es que el día de la audiencia, antes de ayer, el fiscal general de la Nación muestra un remitido del Contralor General de la República del Ecuador, en donde hace un examen especial a los gastos de la Secretaría Nacional de Inteligencia y en donde se establece que hubo un rubro de varias decenas de miles de dólares y arriba le llaman como operación secuestro, que fue también otro dinero que se utilizó para mi secuestro. Se dejaron tantas pistas como, por ejemplo, que el momento en que capturan el vehículo en el que me llevaban, el vehículo había sido alquilado por agentes de inteligencia de la Policía del Ecuador. Y para complementar la respuesta a esta pregunta suya, Claudia, y al trino del expresidente Rafael Correa, no es que eran brutos, no, lo que pasa es que se creían intocables. En ese momento, aquí reinaba la impunidad en el Ecuador. Hay otro trino específicamente refiriéndose a lo de los cheques. Lo voy a dejar leído y quiero que después de comerciales usted comente esto. Fui 10 años presidente, dice el ahora expresidente Rafael Correa, y primera vez en mi vida que veo un trabajo de, entre comillas, inteligencia que utilice cheques y se contabilice como, entre comillas, operación secuestro. Solo faltó la foto y número de cédula de la, entre comillas, víctima. Complot mediocre, pero complot al fin y al cabo. Le estaba mencionando yo antes de ir a comerciales, Fernando, este trino del expresidente Correa, donde pues lo que da a entender es que es ridículo que estén aportando pruebas que sean tan evidentes en que se estaba cometiendo un delito, cuando las operaciones de inteligencia pues obviamente son operaciones que no dejan ese tipo de rastros tan evidentes. ¿Qué tiene para usted? Yo sé que usted había dicho, bueno, ellos en ese momento se creían intocables, aquí había una total impunidad, pero pues en honor a la verdad, cualquier persona que sepa de esas cuestiones de inteligencia no va dejando esas huellas por ahí tan a la vista. Claudia, lo que sucede es que tal vez el mundo no conoce el tipo de régimen que se vivió en Ecuador durante los últimos 10 años. Los casos de corrupción son impresionantes, los crímenes de Estado. Mi caso no es el único. Échenle una mirada al Ecuador, pónganle la lupa a los medios internacionales al Ecuador. Desde que salió el expresidente Correa, mi caso no es el único caso de grave violación a los derechos humanos o de crimen de Estado que se ha revelado. El día de ayer se acaba de revelar que asesinaron a un excomandante de la Fuerza Aérea Nacional por denunciar la compra de helicópteros en mal estado donde se cometió un peculado y que quienes lo asesinaron fueron otros generales de la Fuerza Aérea y que una ministra de Justicia del gobierno de Rafael Correa encubrió el informe que hizo un perito especial contratado desde Argentina en donde se revelaba este asesinato. Aquí hubo total impunidad y es más, el presidente Rafael Correa, en su versión que ya rindió ante el fiscal general de la Nación, acompañado de su abogado defensor, dijo en ese momento que no conocía absolutamente nada sobre el caso de mi secuestro, que él no tenía ninguna relación, que no conocía nada sobre mi permanencia en Colombia, que él no sabía nada. Sin embargo, luego, el propio secretario nacional de inteligencia, que en ese momento era su asesor de seguridad, dijo en su versión, después del presidente Correa, al fiscal general, que efectivamente que el presidente Correa le había dado disposición directa a él para que viaje a Colombia a perseguirme, a informar sobre mis actividades, a reportarle mi ubicación. Después de que su propio secretario de inteligencia, y que además dijo, que para esto le habían asignado dineros de la presidencia de la República, entonces Correa se vio revelado, se vio expuesto y tuvo que recular y en sus siguientes declaraciones ante la prensa, en su cuenta de Twitter, a través de una teleconferencia por Facebook, dijo
que sí me había mandado a seguir y que sí le había encargado a este agente de inteligencia que vaya. Es decir, él mintió ante la autoridad del Estado, ante el fiscal general, le mintió al país y cada vez se compromete más porque aparecen otros funcionarios de su gobierno que señalan que efectivamente él dio las órdenes y que solamente él era la única persona que disponía órdenes sobre el secretario nacional de inteligencia. ¿Cuál es la posibilidad de que un caso contra el presidente Correa avance, teniendo en cuenta que pues, en Ecuador, si bien el presidente Lenin fue vicepresidente del presidente Correa y ahora ha habido una gran división desde que Lenin llegó al gobierno, cuando se llevó a cabo el plebiscito o referendo de hace unos días, unos meses, perdón, que contemplaba acabar con la reelección, pues se vio que el país está dividido. Si bien perdió el presidente Correa, en ese momento ya expresidente, se vio que el país está dividido y cualquier condena o proceso judicial contra una persona que de todas maneras es tan popular, pues podría llevar a la gente a las calles y a un gran número de protestas y desorden. ¿Usted ve realmente viable que la justicia procese al expresidente Correa? Este es un proceso judicial, no es un proceso político. Nosotros estamos cuidando de que aquí no suceda lo que Correa y su gobierno hizo con el resto de la gente, que no nos permitieron procesos justos, que no había transparencia. La legitimidad de este proceso es precisamente no parecernos a lo que ellos hicieron con nosotros. Créame que yo como víctima soy el principal interesado y voy a velar porque Rafael Correa tenga un juicio justo, el juicio que él nunca permitió para quienes fuimos sus víctimas, para quienes lo mirábamos desde abajo, desde el exilio y la persecución. Él es libre de venir al Ecuador, como se lo ha exigido ahora la Corte a través de una medida cautelar. Lo mejor que él podría hacer es venir al Ecuador, darle la cara a la justicia, darle a la cara al país y responder por sus actos. Ayer trascendió, no lo ha dicho él, pero trascendió, lo dijeron varios medios locales, que él podría pedir asilo en Bélgica, donde está, para que, pues, en dado caso en que avance algo, la justicia ecuatoriana en su contra, no quede la posibilidad de que sea extraditado al país. ¿Qué sabe o qué detalles tiene usted de eso? Bueno, el presidente Correa tiene en este momento dos medidas cautelares. La una es una disposición de alejamiento hacia mi persona y a mi familia, y la otra es que debe presentarse ante la Corte Nacional de Justicia cada 15 días, empezando el próximo 2 de julio. Él tendrá que tomar la decisión si cumple con esa disposición legal, porque si no lo hace, evidentemente, inmediatamente solicitaremos la medida de privación de libertad, de prisión preventiva, ya que esta de presentarse ante la Corte es una medida sustitutiva. Si el presidente Correa no se presenta y una vez que tenga prisión preventiva, lo que tendría que hacer la Corte es hacer como ya hizo con el secretario nacional de inteligencia, en este mismo caso, solicitar a Interpol su ubicación y captura. Es decir, está en las manos del propio expresidente Rafael Correa decidir si pide asilo en Bélgica y convertirse en un prófugo de la justicia en Ecuador. Sí, y él no puede hacer esa presentación ante el consulado o embajada de Ecuador más cercana en Bélgica. Bueno, de hecho, lo que pidió el fiscal fue primero que se le coloque un grillete al expresidente Rafael Correa y que éste se presente ante la autoridad que es el cónsul de Ecuador en Bruselas. Sin embargo, fue su propio abogado, Caupolicán Ochoa, el que rechazó esa medida y exigió que se tome una medida diferente. Y fue ante ese pedido en que la jueza Daniela Camacho decidió que la medida que le daba como segunda opción era presentarse aquí en la Corte de Ecuador, toda vez que el expresidente Rafael Correa tiene también registrado y señalado como su domicilio y residencia Quito, Ecuador. Fernando, ya se nos acaba el tiempo, pero para terminar le cambio ligeramente de tema. Yo entiendo, y confírmeme por favor, que usted hizo parte de la defensa de Juan Manuel Santos y el grupo cuando era ministro de Defensa y se dio la incursión de Colombia
hacia el campamento de Raúl Reyes en Ecuador, precisamente para, pues digamos, evitar un proceso en contra de él y de los oficiales involucrados. Usted después dice que el presidente, ya Santos como presidente, hizo un acuerdo con Correa para deportarlo a usted. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar de eso con el presidente Santos, con alguien cercano, o tiene algún tipo de expectativa de ahora que sube Iván Duque al poder, de alguna manera usted reciba un resarcimiento por esa decisión que se tomó en el gobierno de Santos? Mire, efectivamente yo organicé la defensa del expresidente Juan Manuel Santos y fue el artífice de revocar la medida de prisión que había sido dictada contra él en un juzgado de Sucumbíos. Eso lo registraron también los medios colombianos. Sin embargo, pues después recibí una puñalada en la espalda del expresidente Santos, que a pesar de que había prestado mi buena voluntad para ayudarlo en esta situación, él decidió entregarme al expresidente Rafael Correa. Pero eso ya es historia y eso lo tendrán que jugar todos los colombianos, así como también que yo tengo una hijita colombiana, mi última hija mía, que hoy tiene 6 años, en ese entonces tenía 1 añito de edad, y después de que me deportaron, Migración Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos, expulsó a mi hija de Colombia, la embarcó en el mismo avión del odio y de la persecución. Votaron a una colombianita de su propio país. Ahora yo espero que con el nuevo presidente, el presidente electo Iván Duque, reunirme pronto en algún momento para poner en conocimiento de él toda esta situación y pedirle que solicite también un informe a la Fiscalía General del Estado, a los ministerios del Estado colombiano, a Migración Colombia y también a la Fiscalía de Ecuador para recabar toda esa información importante que también va a demostrar que aquí se operó en conjunto entre autoridades ecuatorianas y autoridades colombianas. Confío en reunirme y le hago un llamado al presidente Iván Duque en que más temprano que tarde nos reciba a mi familia y a mí, y yo confío que así va a ser. Es Fernando Balda, exasambleísta ecuatoriano. Su caso, pues ya lo han oído, es el que podría llevar, según la decisión de la justicia, al expresidente Rafael Correa a ser condenado por secuestro. Muchas gracias por acompañarnos desde Quito. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por esta oportunidad. A ustedes también gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.